tal? Bienvenidos a otro programa que usted seguramente está esperando. Visión Política, aquí en www.visionciudadana.com.mx. Javier Ramírez, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Carlos Báez? A todos un gusto saludarlos, como siempre. Carlos, bienvenido, y el tema está interesante. Muy interesante, vamos a dar datos interesantes sobre este tema y creo que vamos a dar qué hablar. Claro, nos estamos metiendo en un tema que a toda la sociedad nos importa y creo que nosotros nos ha llamado la atención. La violencia entre jóvenes, niños, está recrudecida en Sinaloa y eso, Carlos, creo que es muy delicado para toda la sociedad. Sí, los padres de familia debemos estar muy atentos en el comportamiento, en la actitud de nuestros hijos, porque la ley de justicia para niños, niñas y adolescentes pues está en vigor y alcanza pues a los jóvenes, y en realidad es tanta la falta de valores y de integración familiar que en un momento dado cualquiera de los muchachos, niños o niñas puede ser involucrado en un delito o protagonizar un delito, como los que hemos estado viendo en los medios de comunicación. Hace muy poco tiempo vimos violencia sexual en una escuela primaria, colegio. Muy delicado, sonó mucho el caso. Ahora estamos viviendo pues una manifestación de toda la sociedad por un asesinato de un adolescente, Javier, muy delicado. Así es. Bueno, hemos visto cómo la sociedad ha evolucionado, pero también ha evolucionado, creo, para mal el tipo de situaciones, de hechos donde los jóvenes, ya no solamente niños, sino niñas y niños, están viendo involucrados, están viéndose metidos en delitos muy lamentables, en casos muy lamentables como estos que estamos comentando, niños de la escuela primaria, niños apenas de 9 años, y recientemente casos más sonados en jovencitas de más edad, pero lamentable todo. Pero muy desgracia, digo, porque estamos viendo la incapacidad del gobierno. Hemos perdido los valores, la cultura donde está, la educación que presumimos dónde está. Creo que el gobierno no hace su tarea, Carlos. Hay datos importantes, no solo el gobierno, los padres de familia también a veces no hacemos el papel que nos corresponde para proteger y salvaguardar la seguridad de nuestros hijos. Hay datos importantes, mira, la delincuencia, el crimen organizado aprovecha esos espejismos entre los jóvenes, ofreciéndoles oportunidades de progreso, de desarrollo, y los envuelve y los involucra en el protagonismo de delitos. Esto es muy grave porque hay jóvenes entre 12 y 29 años de edad que son los que protagonizan las páginas policíacas de los periódicos, donde generalmente son los que asaltan farmacias, asaltan tiendas comerciales, cometen robos de vehículos y delitos hasta de homicidio y entre ellos mismos. Yo creo que esto es muy grave porque la pérdida de valores, la falta de una actitud preventiva del gobierno, no solo federal, estatal y municipal, y la responsabilidad que debe tener uno como padre de familia de estar atento qué es lo que hacen nuestros hijos, esto provoca pues que la delincuencia cada vez juvenil vaya creciendo, y el narcotráfico y la delincuencia agarre a estos jóvenes para que formen parte de la delincuencia y del crimen organizado. Pues yo creo que también mucho tenemos que ver desde las raíces. Nuestras leyes necesitan cambios sustanciales porque estamos teniendo jefes políticos, en muchos casos, mediocres, y esos, ¿qué hacen con el pueblo? ¿Qué hacen con la cultura? ¿Cómo manejan la ley? Miguel Ángel, amigos que nos ven, es un hecho que siempre ha existido el bien y el mal. Eso es una realidad, eso es partir de algo. Sin embargo, bueno, en ya la sociedad organizada, cuando la sociedad define cómo se va a manejar y ya nombramos autoridades y ya la sociedad misma tiene un peso a través de organismos sociales y ciudadanos, tenemos al gobierno que exigirle que cumpla su parte. Yo lo he defendido incansablemente de que a la autoridad, al gobierno, se le elige para que cumpla un propósito que es administrar. Cuando no administra bien los recursos, es entonces cuando yo creo que falla. Y la administración de esos recursos es darle seguridad. Es una cosa que plantea la misma Constitución. Seguridad es la obligación primaria del Estado, del gobierno, pues, para con los ciudadanos. Entonces, desde ahí estamos mal. Sería cuestión de seguir analizando. Hay un dato importante que ojalá lo analicemos rapidito. Mira, hay una estadística de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que indica que de continuar así,
con la falta de prevención del delito, con la falta de una política de seguridad del gobierno y de la propia sociedad en asumir el papel que le corresponde, 2 de cada 10 jóvenes entre 12 y 29 años de edad van a morir a balazos por estar en el lugar equivocado, con la amistad equivocada, con el amigo equivocado. Otros 2 van a ir a parar a la cárcel por la comisión de un delito antes de que cumplan los 29 años de edad. Y otros 2 van a morir en un accidente o van a morir en un accidente automovilístico o vial por el consumo de drogas o por el consumo de alcohol. Fíjate, tú dices, Javier, fíjate una cosa, ¿hasta dónde está de mediocre la autoridad que está contemplando lo que va a pasar y qué van a hacer para detener eso? O sea, es una mediocridad que están diciendo, van a morir muchos, se van a joder en varios muchachos, ¿qué van a hacer? Sí, en ese sentido, si ya existe una estadística y ya sabemos qué es lo que está pasando, entonces lo que es necesario es fortalecer los programas preventivos, pero dedicarle una especie de política nacional, estatal y municipal para que la prevención del delito sea tan importante como la salud, la educación, que son por decreto tú te tienes que vacunar, por decreto tú tienes que estudiar y hay garantías que el Estado debe ofrecer. Y presupuesto. Y presupuesto, así. Pero también por decreto y por mandato de ley debe haber una serie de programas preventivos que llegue un gobierno de un partido, llegue un gobierno de otro partido, tiene que cumplir como se está cumpliendo con la política de educación y la política de salud. Y el dinero que va, se supone, del presupuesto federal, estatal y local a la prevención, ¿dónde para? Ese es un tema se desvía, la verdad. No es aplicado a donde debe, ¿no? Como, bueno, pues lo lógico es... No llega al destino final. Es que hay datos muy interesantes. Tenemos una carta magna que no se respeta en los estados. Aquí se presume mucho la educación, incluso la Universidad Autónoma de Sinaloa también se echa muchas flores, que es la mejor universidad. Por favor, está lleno de prostitución la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un grave problema. Ese lo tienen, no lo quieren aceptar. Pero ahora que ha pasado el incidente ese de Guamúchil, donde un adolescente asesina a otro adolescente, resulta que todas las escuelas primarias ya se dan golpe de pecho y te están dando una plática de una mugrosa hora, una pinche hora, para cambiar los valores, por favor. Una hora de buenos modales, una hora de valores, solo una hora y ya no se vuelven a parar. Cuanto esto debe permanecer como una materia obligatoria. El secretario de Salud, a gusto, en su oficina, allá en México, en los estados, pasa lo mismo. Los maestros con su sindicato le hacen al pato. Cada viernes de fin de mes se van dizque a su junta, dejan a los plebes. El otro problema, salen los plebes de pronto. ¿Por qué? Porque venden ellos el concepto a un colegio particular para que vayan y se inscriban cuando salen de primaria o de secundaria. Y después se dan golpes de pecho que la familia, sí, claro. En la familia hay muchos problemas, pero aquí es una responsabilidad social, gobierno y población. Todos tenemos que cooperar, pero tiene que iniciar el gobierno. Fíjate que en abono a eso yo agregaría el caso específico de cuánto se ha dicho que la sociedad debe participar y que la familia es donde se debe de formar los valores y eso. Pero ¿cómo le puedes exigir a una familia que cumpla con su papel de formar al joven cuando no le das los incentivos ni los recursos básicos para una buena formación, ¿no? Pero ahí yo difiero en el sentido de la familia es la familia. Los primeros valores se aprenden en casa. Si tu padre es ladrón, si tu padre es un delincuente, el niño o el joven va a tener una verticalidad, una orientación hacia esa comisión de delitos. Pero si no le das los recursos al padre, a la madre para que puede haber, pero los valores es otra cosa. Tiene que ver esa parte de los recursos. El padre más humilde, que no tenga recursos, que no tenga empleo, que tenga lo básico y darle una extraordinaria educación en materia de valores a sus hijos. Sí, o sea, aquí no es cuestión de dinero, es cuestión de conducta, de actitud, de formación. O sea, el dinero es aparte, estoy de acuerdo con Carlos. ¿Qué le dices tú a un padre que no tiene para curar a su hijo, que está enfermo, tirado en la cama en ese momento, y el otro hijo está viendo que no tiene ese recurso el padre porque no tiene empleo, porque no tiene las condiciones para traer esos... Pero ya te fuiste una necesidad, una necesidad diferente a los valores, es diferente a los valores. Sí. Puede ser multifactorial, la falta de empleo, la falta de una actitud positiva del padre, de una formación, de algún antecedente familiar, pero cuando un padre tiene verdadera formación,
por sus padres también, Sí. va a sembrar en sus hijos una verdadera formación. Yo no puedo permitir que mi hijo llegue con una bicicleta, con un balón que yo no le compré. Si tú le permites a tu hijo que llegue con una bicicleta y dices que me la encontré en la calle, ¿cómo se la encontraste en la calle? Ese punto es muy interesante, porque no solo en de niños, a nivel universitario, ¿cuántas chicas llegan a su casa con un teléfono de esos caros, Sí. un iPhone? Que uno batalla El Y el padre no se las papá, compró. el papá no lo puede comprar. ¿De dónde lo sacó? desde ahí. Sí, ahí entonces, Eso es permitir, que el padre esté permitiendo que su hija, ¿cómo lo consiguió? Es tolerar, solapar, incluso ser cómplice de creo la que formación aquí negativa de los sí hijos. es multifactorial el asunto, ¿no? Pero sí tiene responsabilidad el ciudadano individuo, el ciudadano familia, la célula básica de la sociedad, y el gobierno mismo. Sí tienen su responsabilidad. Entonces aquí creo que debemos de señalar en todos los casos, como estamos diciendo, y que ninguno se haga ajeno y dejar la bola al otro, ¿no? Aquí lo importante es que la política de prevención del delito sea una política eficaz, eficiente. a ver, Carlos, el problema ya lo tenemos ahorita, que es un ejemplo que suena mucho. La niña asesinó a otra, la adolescente asesinó a otro adolescente. El gobierno se lava las manos con darle cárcel. Con eso Y revive. sabes que en ese tema yo creo que los medios de comunicación deben profundizar mucho en cuanto a la actitud y formación ¿Y de las qué corporaciones tienen que ver los policíacas. medios de comunicación? Y, me refiero a esto. Los medios de comunicación deben preguntar, porque no lo podemos hacer. Yo platicaba con unos abogados el día de ayer, en el caso de la niña que asesinó a su amiga por 50 puñaladas o más. Es posible que esta muchacha, esta niña pueda salir libre. ¿Ah, libre? Puede salir libre en el sentido de que se cometieron errores en la iniciación de la averiguación, en la declaración que se le tomó a la niña. Oh. Esa sí es Y noticia. además, no solo eso, se han estado ventilando datos de la misma averiguación por parte de la propia autoridad, que está permitiendo que la averiguación esté totalmente contaminada. Yo lo digo porque si estamos hablando de prevención del delito, también debemos de hablar de la capacitación de las corporaciones policíacas y de los elementos del Ministerio Público y de la policía. No estamos hablando de que sea inocente No, la no, persona, claro la que chava de Guamúchil, ¿no? No, ya evidentemente pues tiene ya elementos el Ministerio Público donde efectivamente ella cometió el delito de homicidio. El problema es que está mal la El problema averiguación. es que la averiguación se inició mal, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando Se y inició lo que mal. se ha venido revisando. Y en la primera o segunda instancia o en una vía de amparo es posible que pueda salir libre por los vicios y los malos inicios de averiguaciones previas, como Florent Cassés, un caso nacional Sí. y mundial. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos preparación de la policía, no tenemos capacitación en los ministerios públicos. Además, se habla de que el caso de la menor de Guamúchil está radicado en Culiacán cuando pudo haberse radicado por derecho por la jurisdicción en la Eso ciudad de Los Mochis. afecta también. Puede afectar, puede en un momento dado ser elementos para que, viciados los inicios de la averiguación, pueda en un momento dado promoverse en la primera o segunda instancia o por la vía de amparo la libertad de esta niña. Entonces, no porque sea inocente o sea culpable, simplemente porque se inició mal el proceso. Entonces, ¿qué te dice? No tenemos preparación de la policía, no tenemos preparación en algunos agentes del Ministerio Público, en casos tan especiales como estos. Entonces, ¿qué te dice? Que algo está fallando, no solo en la prevención, sino también en la aplicación de la ley. Alguna vez dijo Raúl Cervantes Ahumada, el máster, todos lo conocemos, un hombre que hizo trascender a México en materia de derecho, ¿no? Que el único pleito que perdió fue aquel embargo atunero, que también le afectaba mucho. Pero el señorón, este señor, dijo un día que se le preguntó acerca de la penalización a menores, dijo: señor, ¿usted qué opina sobre bajar la edad a los menores para poderlos sancionar? Y él dijo: son chingaderas. Así lo dijo y fue una Claro. nota principal. ¿Y es real? Eso igual que lo otro, ¿Es real? perdón, eso igual que lo otro, de que el viejo vicio de que la averiguación estuvo mal integrada y por eso salió el delincuente libre, que ahora estemos con que se inició mal la averiguación en este caso, pues... Ahora, o sea, el caso no es que se desee que un menor vaya al cárcel bote, o ¿no? esté libre, ¿no? Tampoco. No, no se trata de eso, pero no se trata de que asesinen. El gobierno está atacando el problema por encimita, no lo está atacando de fondo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que ir a agarrar a las familias a ver cuál es su modo de vida, cómo viven, qué cultura tienen, qué educación tienen. Y tiene que agarrar a todas las familias. El gobierno se dedica a hacer otras cosas menos lo importante que requiere la sociedad. El ciudadano busca
que el gobierno responda, para eso pagan impuestos. Pero estamos teniendo gobiernos que se equivocan 1, 2, 3 y muchas veces, Carlos. Sí, pues en este caso yo creo que hay que insistir. El tema es justicia de niños, niñas y adolescentes. Poner el ojo en observar cómo están actuando nuestros hijos, pero también cómo están actuando los padres y cómo está actuando el gobierno en esa materia. Sí. Todos somos responsables. Cuando dije medios de comunicación, los medios de comunicación, la iglesia, los autores, las organizaciones, los partidos políticos, ¿qué estamos haciendo para que realmente los niños, niñas y adolescentes no se conviertan en carne de cañón para la delincuencia, para involucrarlos en temas tan serios? Pues. Es nuestra sociedad dentro de 10 años los que van a estar ocupando el lugar de nosotros en la vida productiva, en la vida social. Los jóvenes que tenemos ahorita y que están delinquiendo son quienes en un momento van a ser los adultos en un corto tiempo. En los mismos datos que da la Secretaría de Seguridad Pública que te decía al principio, 6 de cada 10 jóvenes antes de que cumplan los 29 años de edad pudieran estar involucrados en un homicidio, ir a la cárcel o morir en un accidente por consumo por consumo de drogas o alcohol. Quiere decir que solamente 4 jóvenes se dedican a estudiar, a prepararse, a capacitarse, a terminar su carrera, a llevar un posgrado y van bien. Pero el resto, 6 de cada 10 jóvenes están en riesgo latente de morir o ir a la cárcel o morir en un accidente. Yo creo que eso es muy grave, no podemos detener esto, pero podemos contribuir con programas sociales, con prevención del delito e invertirle, como se le invierte a la salud, como se le invierte a la educación, para que sea la prevención del delito un tema de Estado. Yo defiendo la tesis, la voy a sostener siempre, de que si a una familia no le das el empleo. Tenemos a un Felipe Calderón que prometió que iba a ser el presidente del empleo y fue cuando más desempleo hubo. ¿Y qué quiero decir con la falta de empleo? Dirá mucha gente, porque se escucha muy rápido, ¿no? Muy pronto, empleo y ya. El empleo es todo, es el ingreso para la casa. Mientras falle el gobierno en ese tipo de cosas, independientemente de todo lo que ya hemos comentado aquí, vamos a tener una sociedad con poca capacidad para enfrentar muchas situaciones de familia. Lo que dicen nuestros padres, nuestros abuelos: si no tienes para comer, vas a ir a buscarlo a la calle, ¿no? ¿Dónde? Robando, asesinando o quitándole a la... Pero vamos a lo mismo, Carlos, vamos a lo mismo. Eso que hacen los gobiernos, que no generan empleo, que no atienden a una sociedad como merece, que no administran bien el presupuesto, es lo mismo, es la falta de cultura de ellos mismos, falta de valor de ellos mismos. ¿Por qué? Porque tenemos un estigma en nuestro país que el 99% de los políticos se roban el presupuesto, sí o no. Sí, es un estigma. Habrá muchos que son decentes, honestos, buenos, preocupados, pero esa es la imagen que ya se tiene y el dinero no se ve, no se aplica. De pronto se tienen presupuestos millonarios para unos estados y se aplican en otras cosas, tienen los problemas, pero la sociedad es el que paga los platos rotos. Aquí el problema son los valores. Creo que ahorita, de entrada, cada uno de nosotros, ustedes que nos ven en este programa Visión Política, debemos de tomar la responsabilidad. Si nosotros empezamos en nuestra casa por promover valores con los hijos, por promover la educación con los hijos, vamos haciendo una buena tarea, Carlos. Sí, yo difiero en lo que dices, que todos los funcionarios o gran parte de los funcionarios se roban el presupuesto. Bueno, es una imagen que hay. Bueno, es la percepción, eso es lo que yo dije. De que algunos servidores públicos... Eso es lo que... Es que yo no dije que yo digo. Pues esa es la imagen que hay. Yo creo que la sociedad piensa que el servidor público efectivamente hace chapuza. Pero en su mayoría sí es así, Carlos. Sí. Servidores públicos, hablamos de policías, de todos, funcionarios. Si no estamos hablando de todos, los gobernantes. Robarte un peso, $1 millón es la misma. O desviarlo también. O desviarlo para también. Tu provecho puede ser claro, calculado, así ¿no? es. Pero lo más importante aquí, que los presupuestos se dediquen para lo que son, porque generalmente se desvían, y eso es muy cierto. Lo ha dicho el propio gobernador, lo ha dicho Sergio Torres, que se desviaron para obras, se desviaron para allá, y no se aplican para lo cual se etiquetó, y ahí entra la Contraloría, y la Contraloría también es un elefante que hay que ver cómo revisarlo para que realmente tenga una verdadera actitud. Oye, pero es como los derechos humanos. Por ejemplo, los derechos humanos termina dándote una recomendación. Oye, la Contraloría también te inicia una investigación administrativa y a veces de carácter penal. A ver. Fíjate, ya no estamos yendo con los recursos. Sí, ya está en el recurso. Pero qué interesante, ¿no? No, es que todo eso es provocado por lo que estamos viendo, la violencia infantil, la violencia de los jóvenes. Cuando no se cumple el buen ejercicio del presupuesto
A ver, tenemos una organización social y luego ya lo sigo insistiendo. Elegimos a los gobernantes, administran la lana, la riqueza, pero luego creamos una contraloría para que vigile el buen ejercicio de ese dinero. Cuando ya decidimos democráticamente que ese es el mejor funcionario ciudadano para que administre nuestra lana. Pero no obstante eso, creamos la auditoría de la auditoría. Y luego tenemos a los diputados que son auditados por los mismos diputados en pequeñas auditorías. Es una de vigilarnos las manos todos, cuando hablamos de la no aplicación sana es la del cultura recurso política que tenemos en el país. México, Desgraciadamente tenemos que aceptar, Carlos, hay que defender tenemos que eso, una mala cultura política. En todos los niveles, municipal, estatal y federal, hay funcionarios que hacen lo que no les toca y hay funcionarios que no hacen lo que no les toca. Bueno, les toca, yéndonos al tema, Carlos. Volviendo. ¿Qué proponemos nosotros en Visión Política para colaborar, a ayudar, evitar o que se pueda al menos disminuir la violencia entre jóvenes y niños? Ahora que sí, hay que hacer un gran compromiso por Sinaloa, todos Real. los sectores, Sí. organizaciones, iglesia, medios de comunicación, pero antes que sea un compromiso de Estado, cada domicilio, cada casa, cada padre de familia debe vigilar a su hijo qué está haciendo. No ser alcahuete de los hijos, ni tolerar que el hijo sea delincuente y que llegue con algo que tú no le compraste, o que se asocie o se organice con otros grupos de jóvenes que tú sabes perfectamente que no son sanos. Porque uno sabe con qué amistades tienen sus hijos. Claro. Ahora, ¿tú crees, Javier, que el hambre, la falta de empleo, genera eso? es un ingrediente muy importante en toda esta problemática. Pero No hay lo muchos está. ricos Sí, que claro, son asesinos, claro. muchos millonarios, incluso políticos de renombre, no atienden a sus hijos, no atienden a su familia. Entonces, ¿los valores dónde están? Mira, Hay de los plebes de marihuanitos, pero traen la charola del papá, De conozco, de buchoncitos, oye, conozco muchos de casos borrachines. de papás políticos, papás empresarios, papás incluso periodistas, hay que decirlo. Más respeto para el periodista, por favor. Que van a terapias, ¿no?, psicológicas especializadas en cuestiones familiares por el abandono que hacen muchos políticos sobre pretexto de que están gobernando de sus propias familias. Yo creo que el compromiso tuyo, de Miguel Ángel López y de todos los que hacemos esto, y yo en lo personal me comprometería como una manera de propuesta, que hagamos más por cuidar a la familia, a los chamacos. Hay familias disfuncionales, hay familias que están separadas, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo, donde estén tus hijos, tratar de que sean ciudadanos de bien. ¿Te acuerdas que hace mucho salió una frase que la llamaban hagamos patria? ¿Por qué no proponemos ahorita una frase para la sociedad? Hagamos familia, Hagamos casa. casa. Hagamos casa. La casa es el hogar, la familia, la unión, el núcleo familiar. Hagamos casa, ¿te parece? Buena frase. Hagamos casa. Pero yo diría, cuidemos y salvaguardemos a la familia. Por eso es hacerla. ¿Sí? Eso es hacerla. O sea, Porque ahí cada cuidamos. padre es responsable de su tenemos- hogar. Cada madre también. Los padres varones debemos de entender que independientemente de fomentar la cultura, el respeto, los valores en la familia, debemos ser los responsables, los proveedores del hogar, Claro. nos guste o no. Aunque las mujeres digan que somos iguales, las mujeres tienen muchísimas responsabilidades, las debemos de valorar, y nosotros somos los responsables de las buenas o las malas mujeres. Pero hoy el tiempo se nos termina y este tema nos va a dar para más. Así es, definitivamente. Porque la violencia infantil y juvenil no creo que se termine de la noche a la mañana. No son de un plumazo las políticas, incluso no te definen algo, no acaban con algo. Creo que debemos hacer todos conciencia, eso es muy importante. Carlos, Muy bien, tengo ¿no? que ir. Cerrando el tema con la unidad familiar, con la participación de la sociedad, los padres de familia hagan el papel que les corresponde y obviamente que se implemente a nivel nacional, estatal y municipal una política de Estado en materia de prevención del delito. Bueno, pues a nombre del director de este portal www.visionciudadana.com.mx, el licenciado Iván Treviño, así como el hombre de la producción, Lorenzo Bastidas, Javier Ramírez, Carlos Valls y Miguel Ángel López, le agradecemos. Esté usted pendiente próximamente en Visión Política.